duerme y adelgaza. ¿Por qué el sueño inadecuado te hace ganar peso? El sobrepeso y la obesidad son, se podría decir, una plaga de la sociedad moderna. Más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso y obesidad de diversos grados de gravedad. Y eso es un gran problema. De hecho, cada grado de obesidad reduce la vida activa en 5 años. Así que siempre antes de llevarte un pedazo de comida a la boca, piensa, ¿estás listo para acortar tu vida? Pon en un lado de la balanza el placer que obtuviste de la comida y en el otro lado tu vida activa, la duración de tu vida y la calidad de vida. En este video te voy a contar cómo el sueño afecta el metabolismo, por qué los trastornos del sueño llevan a la obesidad y qué hacer para normalizar el sueño y mejorar tu figura. Recientemente terminó un estudio. Aproximadamente 60,000 mujeres fueron observadas durante varios años. Y resultó que si las mujeres duermen menos de 5 horas, la probabilidad de desarrollar obesidad es un 15% mayor que en aquellas mujeres que duermen más de 7 horas. En resumen, la falta de sueño altera los procesos metabólicos y provoca aumento de peso. En otro estudio se observó a hombres y también se demostró que si duermen poco aumentan de peso. En general, me gustaría explicar la fisiología del sueño y cómo el sueño afecta los procesos metabólicos, incluso desde la infancia. Es bien sabido que cuando nace un bebé duerme alrededor de 16 a 18 horas al día. Uno pensaría que la naturaleza es extraña. ¿Por qué un niño duerme tanto? Sería mejor que ayudara a su mamá con las tareas del hogar o aprendiera inglés. Pero él duerme, come, a veces balbucea y hace sus necesidades fisiológicas. En realidad, el sueño es sumamente importante para el bebé porque ocurre un crecimiento activo del organismo y de hecho, el cerebro se asegura de que todo se desarrolle de manera armoniosa. Durante las etapas profundas del sueño se produce la hormona del crecimiento o somatotropina, responsable del crecimiento en los niños. Y si los niños duermen mal y desaparecen las etapas profundas del sueño, esto, a su vez, lleva a que los niños crezcan bajos, delgados, con masa muscular insuficiente, y en los adultos la situación es un poco diferente. Esta hormona ya no es responsable del crecimiento, sino de la distribución de la energía en el cuerpo. Es decir, la energía puede almacenarse como grasa o puede almacenarse como masa muscular. Y si a un adulto le falta la hormona del crecimiento, la energía se almacena principalmente como grasa, y esto contribuye al desarrollo de la obesidad. Y el problema es que si los niños tienen trastornos del sueño, entonces crecen mal, se vuelven delgados y pequeños. Y si un adulto duerme mal, entonces su energía se convierte principalmente en grasa y no en masa muscular. Y eso es un camino directo a la obesidad. También es importante señalar que en nuestro cuerpo se producen muchas hormonas diferentes y en particular, si se altera la estructura del sueño, aumenta la producción de grelina. Y esta es una hormona que aumenta el apetito y la persona constantemente quiere comer, mientras que al mismo tiempo disminuye la sensibilidad a la leptina. Y esa hormona nos da la sensación de saciedad. Entonces la persona come de más, no siente saciedad y consume mucha más comida de la que realmente necesita. Y naturalmente, el exceso de calorías se convierte en grasa. Recuerden que la hormona del crecimiento también se produce mal si la persona no duerme bien y no se recupera de ahí. Es prácticamente una tormenta perfecta. La persona come en exceso, eso se convierte en grasa. La masa muscular no crece y la persona sigue engordando y no puede bajar de peso si no duerme bien. Si a menudo vas al refrigerador por la noche a comer algo, dale like a este video. Yo te voy a enseñar qué hacer para que el refrigerador se quede cerrado y puedas dormir bien. Y como se dice la cereza del pastel, si no dormimos bien, eso contribuye al aumento de peso y al desarrollo de la obesidad. Y la obesidad en sí misma empeora aún más el sueño. Porque la persona empieza a roncar, desarrolla apnea del sueño, que es una enfermedad de pausas respiratorias durante el sueño, empieza a faltarle oxígeno, se desarrolla hipoxemia nocturna y esto, a su vez, también ralentiza los procesos metabólicos debido a la falta de oxígeno. En resumen, nuestro organismo funciona lentamente, incluyendo la mala digestión de la grasa, creando un círculo vicioso. Tenemos un mal sueño que inició el proceso de obesidad y la obesidad empeora aún más el sueño, altera la estructura del sueño, provoca apnea del sueño y esto, a su vez, sigue provocando el desarrollo de la obesidad.
Desafortunadamente, las personas empiezan a engordar de manera incontrolable y los programas de dieta funcionan muy mal en esta situación. O incluso si la persona con gran esfuerzo logró bajar de peso, pero no normalizó el sueño. Esto llevará a que después de un tiempo la persona vuelva a ganar todo ese peso o incluso más. Quiero decir que el tema de mi tesis doctoral estaba dedicado precisamente a la apnea del sueño y la obesidad. Miren, les mostraré un libro así. Como pueden ver, el soporte respiratorio no invasivo en los trastornos respiratorios del sueño es el uso de aparatos respiratorios especiales que ayudan a la persona a respirar mientras duerme. En el marco de nuestro trabajo, incluso realizamos un estudio en el que venían pacientes conmigo. Algunos con obesidad, les detectábamos apnea del sueño, pero algunos pacientes decían, no queremos dormir con estos aparatos, son incómodos, y así sucesivamente. Simplemente intentaremos bajar de peso, y observamos a estas personas durante 2 años. Después de 2 años, ese grupo con apnea del sueño, que solo intentó bajar de peso, lamentablemente en promedio aumentó aún más de peso. Pero parecía que el paciente venía y le decía al doctor, bueno, claro que lo intenté, pero de todas formas no tenía fuerzas y no logré nada. El grupo que usó el aparato de respiración presión positiva continua en las vías respiratorias durante 2 años redujo su peso corporal de manera significativa. Eliminamos la apnea, normalizamos los procesos metabólicos, se recuperó la producción de la hormona somatotrópica, la hormona del crecimiento, y disminuyó la producción de grelina. La persona recuperó su energía y en vez de sentarse, comer y dormir, fue al gimnasio o simplemente a hacer deporte. Y esto llevó a que la persona bajara de peso mucho mejor y más fácilmente. Y en general, esto permitió reducir y, lo más importante, estabilizar el peso corporal. Y hay otro detalle. El asunto es que existe una buena expresión, comer para aliviar el estrés. En general, cuando una persona experimenta estrés crónico, muchas personas corren al refrigerador y comen algo para aliviarlo, lo que también contribuye al aumento de peso. Escribí un mini libro que está dedicado a la lucha contra el estrés y el insomnio, a estos 2 elementos que contribuyen, por así decirlo, al inicio de la obesidad. Quiero darles algunos consejos útiles que les permitirán bajar de peso o prevenir el aumento de peso. Lo primero es el régimen alimenticio. El asunto es que todo lo que comemos por la tarde o en la noche normalmente se convierte en grasa. Y después, si se va a usar esa grasa o no, depende. Es cuestión del total de calorías de la comida, la actividad física y los procesos metabólicos. Por lo tanto, no es recomendable comer en exceso por la noche. Lo ideal es que la cena sea al menos 4, mínimo 3 horas antes de dormir. Si de verdad tienes muchas ganas de comer algo, para no sentir dolores de hambre, por ejemplo, o simplemente te cuesta trabajo dormir, puedes comer un pequeño refrigerio, entre 150 a 200 calorías. Por ejemplo, puede ser un pequeño sándwich, un plátano, un vasito de kéfir, algo así para quitar esa sensación de hambre. En segundo lugar, existe el concepto de volumen de alimento sustitutivo. Si comemos una cabeza de col, o media cabeza de col que pese medio kilo, les aseguro que prácticamente no consumiremos calorías, pero sí obtendremos microelementos, vitaminas y fibra. Esto contribuirá a una digestión normal, pero no al aumento de peso. Además, es interesante que el proceso de digestión de los alimentos es activo. Por ejemplo, para procesar 1 gramo de alimento se necesita aproximadamente media kilocaloría. Si el contenido calórico de los alimentos es bajo y además gastas energía en procesar esa comida, prácticamente no obtienes calorías. Y si por supuesto comes algo dulce, harinas y cosas así, obtendrás muchas calorías incluso con un pequeño volumen de comida. Y además, en cuanto a la misma col, existe lo que se llama saciedad por sustitución de volumen. Si tienes medio kilo de col en el estómago, te aseguro que ya no vas a querer comer nada más. Y eso también te permite comer menos, por ejemplo, de otros alimentos altos en calorías. Por lo tanto, se recomienda consumir 500 o 600 gramos de verduras y frutas a lo largo del día. Esto te aportará nutrientes nuevamente, pero casi no te dará calorías. Y por otro lado, vas a tener algo en el estómago y no vas a sentir hambre. También recomiendo a mis pacientes los llamados días de ayuno o días de descarga. Pero normalmente cuando una persona se levanta en la mañana y dice, hoy no voy a comer nada, sí, pero es difícil irse a dormir con hambre en la noche.
Al mismo tiempo, existe una técnica que es de la tarde a la tarde. Es decir, tienes un desayuno normal, un almuerzo normal y para la cena algún monoproducto. Luego tienes una descarga al día siguiente, en la mañana y al mediodía, y la cena es normal, pero naturalmente sin comer en exceso. ¿Te acuerdas del límite de calorías? En general quiero decir que la cena no debe ser más del 20% del total de calorías diarias. Así que, si en la cena te comes 1, 2 o 3 panecillos con té y azúcar. De hecho, ¿por qué no es ayuno completo, sino un solo producto? Porque el ayuno completo es difícil para una persona. Es difícil pasar todo el día con el estómago vacío sin comer nada. Hay una sensación excesiva de hambre. Y si tomas, por ejemplo, requesón bajo en grasa, kéfir bajo en grasa o incluso manzanas, y durante el día comes solo ese monoproducto. Por un lado, tienes algo en el estómago y no sientes hambre, y por otro lado, el monoproducto se digiere bien y parte de tus órganos y sistemas se dedicarán a procesarlo. En términos sencillos, deshacerse de las toxinas, cómo actúan las toxinas y limpiar los intestinos. El monoproducto es interesante porque nuestro organismo produce un jugo gástrico específico para un solo alimento. Esto aligera nuestro tracto gastrointestinal. Una vez a la semana es recomendable hacer un día de desintoxicación así. Al mismo tiempo, una vez a la semana se puede hacer una excepción. Bueno, porque imagínate, todo el tiempo cenas poco, no te reúnes con invitados, no vas a restaurantes. Así que, una vez a la semana se puede hacer una excepción e ir de visita y comer algo rico en la noche. Pero si fuiste 2 veces de visita, entonces haz 2 días de desintoxicación. Es decir, como dicen, por todo hay que pagar. Y esto permite, en general, lo que les acabo de decir, bajar de peso. Por favor, escriban en los comentarios qué comen en la noche y cuántas horas antes de dormir lo hacen. Y tal vez yo, por supuesto, leo los comentarios y a algunos de ustedes les responderé qué y cómo pueden modificar para no comer de más en la noche. ¿Qué más me gustaría decir? En general, la comida en sí debe ser como un tipo de ritual, como solemos hacer. A menudo comemos deprisa, olvidando incluso qué ingerimos antes de apresurarnos a la siguiente actividad. O sea, a veces vemos la comida como algo que nos estorba para perseguir nuestras metas futuras o alcanzar el éxito en los negocios o en cualquier otra cosa. Pero eso también contribuye a comer en exceso. Así que les daré recomendaciones claras, suficientes y sencillas. Primero, dediquen suficiente tiempo a la comida. Segundo, mastiquen despacio. Normalmente, una persona mastica a una velocidad de aproximadamente 120 veces por minuto, como un disco a 120 veces por minuto. Intenten masticar una vez por segundo, contando 1, 2, 3, y cada bocado de comida mastíquenlo al menos 20 veces. El asunto es que si masticamos bien la comida, la digestión ya comienza directamente en la boca. La comida se mezcla con la saliva y después se va a digerir mucho mejor en el estómago y en los intestinos. Y además, existe el concepto de saciedad del sabor. Si masticas la comida durante mucho tiempo, empiezas a sentirte satisfecho simplemente por el hecho de haberla masticado. Notarás un sabor diferente en la comida, porque cuando masticamos, especialmente en la parte delantera de la boca, y tragamos rápido, podemos no percibir ese sabor. Y nuestros receptores del gusto están principalmente en la parte trasera. Y cuando masticas 20 veces y ese pedazo de carne ya se ha convertido en algo líquido, realmente vas a sentir cuánto quieres tragarlo, lo delicioso que es. ¿Sentiste un sabor completamente diferente de la comida? Y al mismo tiempo, si vives y tragas y haces todo esto despacio, te llega la sensación de saciedad mientras aún estás comiendo y no te vas a exceder. Y el último truco sobre esto, cuando tomas una cucharada, digamos de sopa o un pedazo de carne, primero mastica bien la porción anterior y solo después toma la siguiente. Pero ¿cómo suele pasar con nosotros? La persona mastica apresuradamente con el siguiente pedazo en el tenedor frente a sus ojos, ansioso por meterse el próximo bocado. Esto extenderá la comida por unos minutos. Puede que sean 7, 8, 10 minutos, pero sentirás placer, sentirás una sensación normal de saciedad y no comerás de más. Y en general, esto influirá mucho mejor en el proceso de digestión y en que no aumentarás de peso. Y lo que es igual de importante es que cuando comemos despacio, calmamos nuestro sistema nervioso.
En general, cualquier función que aceleramos, por ejemplo, cuando tenemos miedo, empezamos a respirar más rápido. Al tener prisa, masticamos más rápido. Así que masticar despacio hace que el sistema nervioso se calme de manera refleja. Y en ese sentido, el simple acto de comer también puede considerarse una buena técnica de relajación que estabilizará tu sistema nervioso. Ese también es un beneficio adicional de comer despacio.